¿Sí? ¿Hola? Hola. Fíjense lo que son las conexiones. No le había dicho nada a Iván. No. Y pensé que a ver si me va a chafar la guitarra. Porque recuerdan ustedes, ¿verdad?, cómo empezamos aquí. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Ejercicio. Ya podemos, sí, también nos con Mónica, con James y José Andrés. Mira, vamos a sentaditos en la mesa, los de la silla. Vamos a empezar a hacer esto. Pues ya hemos llegado al final. Pero curiosamente con esa misma energía y curiosamente con esas mismas ganas de que esto no se acabara, pero sí se acabó. ¿Se acabó? Estoy muy agradecido de estar con todos ustedes. Para mí es un grandísimo honor estar hoy. Quiero darle mi agradecimiento a Iván, a Gonzalo, a todas las personas que han hecho posible que estemos hoy aquí, porque supongo que ustedes se han estado dando cuenta, ¿no?, conforme han pasado los días, que estar aquí no es cualquier cosa, ¿verdad? Se han dado cuenta. Por tanto, tener además la oportunidad de cerrar con ustedes, de compartir con ustedes y de tener ocasión de llevarnos esta emoción, que es lo que creo que más ha predominado en este congreso, ¿verdad? Esta emoción intensa, ¿no? Pues no puedo decir nada más que estoy magníficamente feliz y contento. Yo hoy estoy aquí como psicólogo forense y naturalmente era imposible no hablar de uno de los temas más importantes que yo creo que existe en todo el ámbito de la evaluación que hacemos a nivel judicial. En muchísimas de las formaciones, en muchísimas de las oportunidades que tenemos de hablar, siempre decimos: ¿de qué sirve evaluar contenido? ¿De qué sirve hablar de la credibilidad? ¿De qué sirve fijarnos en qué dijo o en qué no dijo el niño, la niña o el adolescente si nosotros hemos hecho una entrevista que no ha servido para nada más que contaminar, para nada más que sugerir, para nada más que hundir ese contenido? Con lo cual, el enero del año pasado, ustedes aquí tienen la suerte de haberse iniciado en un ámbito que para mí es un reto fantástico. Tienen ustedes una ley, el reglamento está a punto de publicarse, puede ser, creo, y a partir de entonces el reto que ustedes tienen por delante es magnífico. Anticipo que desde mi punto de vista no hay ninguna ley perfecta, esta podría tener 1000 críticas, pero de tenerla a no tenerla creo que hay una diferencia sustancial y entiendo que sin duda es una mejora para los niños, niñas y adolescentes de este país. No duden de ello. Por tanto, voy a empezar un poco a referir cuestiones que tienen que ver con eso, en cómo entrevistamos, cómo no entrevistamos, y sin duda, aunque les parezca negativo, pero entiendo que leerán que no es así, para mí era importante acabar el congreso hablando de los errores. No me parecía prudente acabar hablando de lo bien que hacemos ciertas cosas, que sí que las hacemos bien, pero me parecía muy interesante poder concluir con eso que a veces falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos mal? Porque si no sabemos lo que hacemos mal, lo repetiremos. Es así de simple. Entonces, yo siempre explico que no hay nadie que haya hecho peor entrevistas que yo. Nadie. Se lo aseguro. Pero la suerte es que también he tenido ocasiones buenísimas de poder revisar, de poder criticar, de poder mejorar, y con esa obsesión
y con ese propósito de que una mejor práctica es buen trato. Es así de simple para mí. ¿Cómo tener un buen trato para niños, niñas y adolescentes? Practiquemos bien. Simple. Nos equivocamos mucho. Revisemos. Rectifiquemos y mejoremos. La frase del millón que todo el mundo habrá escuchado: nadie en este mundo, ya no lo he dicho yo, lo han dicho otros, hace entrevistas forenses. Y ya veremos también por qué. Pero sí que quiero introducirles ciertas cuestiones que tienen que ver con algunos errores típicos, porque creo que se dan esos errores especialmente, y a partir de ahí utilizar el tema como una excusa para reflexionar sobre eso, sobre cómo nos aproximamos, cómo nos relacionamos y sobre todo cómo hablamos con niños, niñas y adolescentes que además han sido objeto de una situación de vulneración de sus derechos, de una situación traumática. Por tanto, tenemos, y debemos reconocer que es, creo que un buen adelanto, una ley que nos permitirá reducir ciertas cosas. Fíjense, yo siguiendo estos textos son los que están publicados en los documentos de referencia que están en las esquinas, explican de que efectivamente esta ley va a provocar o va a representar sin duda alguna una gran situación de beneficio. El primer gran beneficio es reducir la revictimización. ¿Por qué? Porque entrevistar no es inocuo. Entrevistar no es una acción que vaya a poder resolverse sin una serie de afectaciones, sin una serie de movimientos dentro. Debemos ser conscientes, por eso explicamos y reexplicamos que después de una entrevista tenemos que cerrar bien, porque es como abrir y luego irnos sin dejar cerrar. Y a veces cerrar son 3 minutos, son 5 minutos, no es más. Pero tal vez son los 5 minutos más poderosos de toda la entrevista, ¿no? Por tanto, sí, sin duda que esta ley va a traer una serie de beneficios y, por tanto, mi aportación hoy aquí será en cómo poder hacer esta aproximación, cómo poder entrevistar mejor. Y ya verán ustedes un poco cuál es mi discurso, porque no estoy hablando solamente de la psicología forense. Fíjense ustedes, ¿no? Es fácil entrevistar niños o niñas. Es tan complicado que estamos súper necesitados de protocolos, estamos súper necesitados de ayudas, estamos súper necesitados de guías. Aquí les presento 2 guías. Una que es el documento que ustedes han publicado por la Fundación Amparo y Justicia. Creo que es un texto magnífico, creo que es un texto de lectura obligatoria. Y vean ustedes, como parte mía de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, esa preocupación por cómo darnos una vehiculización, una aproximación, las famosas guías de buenas prácticas que hacía tiempo que teníamos en mente y que este año pasado también pudimos publicar con esa misma intención, ¿no?, de favorecer que esta labor complicada, pero que alguien debe hacer, se haga de la mejor manera posible, con el menor error posible. ¿Sí? Y por tanto, vamos a vehiculizar toda esta charla alrededor de cómo nos relacionamos, cómo hablamos, cómo no hablamos con los niños y qué podemos resolver, qué podemos mejor no hacer, y a partir de aquí a ver dónde llegamos. ¿Qué es lo que debemos tener claros? Claro, que hablar, entrevistar, relacionarse con niños, niñas, adolescentes que han sufrido una situación de abuso, de maltrato, de agresión sexual, es una labor muy exigente, tremendamente exigente. Y cuantas más entrevistas realizo, más consciente soy de lo importante que es equivocarse lo menos posible. Necesitamos, por tanto, tener una formación
especializada, una formación que nos permita conocer las diferentes técnicas, y hablo en plural, y hablan más adelante que no es por casualidad que hablo en plural, técnicas. Y además, algo que es muy interesante, que con un campo como este, tan en realidad recién nacido, por decirlo de alguna manera, el reciclaje es absolutamente necesario, porque cada año, cada X tiempo van surgiendo nuevas técnicas, van surgiendo nuevos paradigmas, van surgiendo nuevas propuestas, y es terrible pensar que aprendimos algo y que después de 10 o 20 años continuamos replicándolo sin ponernos al día. Pero saben ustedes que eso pasa, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos un poco a reflexionar sobre de qué estamos hablando y cuál es el motivo de que estemos hoy aquí, ¿verdad? Miren, estas son algunas de las competencias de entrada. Fíjense que son algunas. Para mí son muy importantes. Controlar el sesgo y el prejuicio del entrevistador. Ya verán más adelante que es uno de los errores comunes. ¿Tenemos que ser objetivos? Sí. ¿Tenemos que ser imparciales? Sí. ¿Tenemos que intentar ser científicos? Sí. Pero es que somos humanos. Tenemos historia. Y a veces esta historia nos traiciona. A veces esta historia nuestra condiciona y altera el resultado de la práctica que objetivamente e imparcialmente deberíamos realizar. Debemos ser conscientes de eso. Saber construir y reconstruir el doble rapport. Miren, hay veces que estoy tentado de decir, hablo de la palabra rapport y se acabó la conferencia, se acabó la charla, se acabó el curso, porque podríamos estar todo lo que queda de día y de semana hablando solamente de cómo establecemos el rapport. Daré una aproximación luego, también me detendré un poquito, pero es que el rapport es tan importante que, si les parece, ya les adelanto algo. El mejor entrevistador es el que mejor rapport puede establecer con ese niño o niña adolescente. Pero ¿saben cuál es la reflexión más terrible? ¿Cómo van ustedes de rap? ¿Cómo rapean en su vida ordinaria ustedes? No sé cómo traducir esto, pero ya. Entienden el juego de palabras, ¿verdad? Porque, claro, ¿cómo establecemos relaciones con los niños cuando tal vez no sabemos establecer relaciones en nuestra vida ordinaria con las demás personas? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Cómo ordenar la secuencia interrogativa? Miren, esta tercera parte es la más simple. Es protocolo, protocolo, protocolo. Técnica, técnica y técnica. Es muy simple. Pero curiosamente nunca se respeta. La cuarta es la experiencia. Podemos estar introduciendo, podemos estar rapeando, podemos estar en una fase previa, pero tarde o temprano tendremos que hablar de lo que hemos venido a hablar e introducir ese foco, hacer ese puente de la parte más amigable, más simpática, más comprensiva. Estamos hoy y aquí y tenemos que hablar de algo que te ha pasado y que no te gusta y que te ha lastimado y que te ha dañado y que es terrible. Eso, en algún momento de la entrevista, tenemos que saber hacerlo. Y saben ustedes, a veces no es tan fácil. No lo es. Prestar atención a la escalera de memoria. También me voy a detener en ese aspecto, pero fíjense, cuando hablo de la escalera de memoria, mucha gente me mira así, ¿verdad? Como los perros. ¿Qué es la escalera de memoria? Pues la escalera de memoria es tan importante que es uno de los errores en los que más podemos recurrir, y que además cuando estamos especialmente nerviosos y cuando no nos sentimos especialmente inspirados el día de la entrevista, es el error típico que vamos a realizar, porque es cuando realizamos cualquier pregunta sin atender a cuestiones que tienen que ver con la parte más episódica de los relatos que exploramos. Dominar el cinturón de herramientas. También me detendré aquí un poquito, porque al final me hizo muchísima gracia alguna de las formaciones que hicimos, que nuestra formadora nos dijo: ustedes no son psicólogos forenses, son carpinteros. Y pensé, vaya, qué bien. Ustedes tienen un cinturón y en función del trabajo que van a realizar y cómo es
Ustedes tienen que saber elegir una u otra herramienta. No vayamos pensando que con el protocolo vamos a entrevistar a todos los niños, niñas y adolescentes con los que nos encontremos, porque será un error. Tenemos que saber improvisar. Tenemos que saber romper ciertos protocolos después de haberlos dominado en función de que lo más importante no es el protocolo. ¿Qué es lo más importante? Los niños. Michael Land me mataría si estuviera aquí. Pero de eso estamos hablando. El protocolo, la técnica, los pasos, la secuenciación, a veces los niños se lo pasan por el forro. Y nosotros debemos saber movernos con ellos. Fíjense, para mí este es un tema que da lugar también a una formación única, ¿no? Y que, gracias a Dios, ya empiezo a no invisibilizar, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? Las personas con mayor vulnerabilidad en este ámbito con las que nos vamos a encontrar jamás. Porque algo tan simple como el TR, el tiempo de reacción, el tiempo de respuesta, es algo que habitualmente, lógico, ustedes dirán, pero claro, José Ramón, en una situación tan ansiógena como es una entrevista, que además te van a videograbar, que estés un poco nervioso y que a veces saltes y que no dejes que la otra persona responda, es normal, claro, pero ¿entienden ustedes los efectos de cada acción que realizamos cuando estamos en esta fase de entrevista? Si antes de que el niño dispare, nosotros ya nos anticipamos, ¿de qué sirve que rapeemos? ¿De qué sirve que conozcamos la técnica? ¿De qué sirve si no damos tiempo que, especialmente algunos niños, niñas y adolescentes con una cierta limitación, pueden necesitar más tiempo que nosotros no les damos? Claro, y lo peor que es, el niño no ha querido hablar, perdón, usted no le ha dejado hablar. Es diferente. Y este es un tema muy importante. Muy importante. Nosotros hemos tenido TRs de 20 segundos, de 30 segundos. ¿Saben ustedes lo que son 20 segundos en silencio con un niño esperando que dé una respuesta? ¿20? ¿Les ha parecido mucho o poco tiempo? ¿30? ¿Se imaginan estar ahí esperando? Y si no somos capaces de esperar, igual ese niño, esa niña, ese adolescente con una discapacidad, con una dificultad comunicativa, pues no nos explicará porque verá que no estamos a su altura. No él a la nuestra, nosotros no estaremos a la suya. Ser cauteloso, especialmente también en las personas con discapacidad intelectual, con los enlaces interrogativos, porque si no somos muy precisos, ellos continúan respondiendo a las preguntas previas y nosotros pensamos que han entendido, que hemos cambiado de pregunta y ellos continúan respondiendo a la pregunta anterior. Culpa nuestra, porque tenemos que saber que tenemos que ser mucho más cautelosos en este tipo de situaciones, con este tipo de personas que necesitan aún con más hincapié, todas, ¿no? Todos los niños, niñas y adolescentes, pero especialmente cuando hay estas dificultades. Practicar técnicas de recuperación de memoria, esto es la de formación profesional, de entrevista cognitiva, ¿no? ¿Sabemos entrevistar niños y niñas? Sí. ¿Sabemos utilizar técnicas de entrevista cognitiva? Pues miren, no, si no nos las enseñan, porque son tan antinaturales. De hecho, la entrevista forense ya es antinatural. Pero introducir técnicas de recuperación de memoria aún es más antinatural. Entonces, si no tenemos formación, no las podemos utilizar. Y si no las podemos utilizar, pues igual hay niños, niñas y adolescentes que se quedarán sin poder explicar cosas que son tremendamente importantes. ¿Cuántos de los que están ustedes hoy aquí conocen alguna técnica de entrevista cognitiva? La famosa RC, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Ustedes dirán, sí, José Ramón, pero es que estás hablando desde la especialidad forense. Ya verán que después hablaremos de que no es tan solamente desde el ámbito forense. Y desde luego, hay algo que ya es evidente, ¿no? Lo he hablado aquí durante estos días, ¿no? Yo soy clínico, que llegué a forense. No soy forense, que ahora me tengo que reciclar en clínico, ¿entienden? Y es que, lógicamente, si no somos
conocedores, si no tenemos formación en temas de trauma, en temas de memoria traumática, en temas de secuelas, en temas de daño, pues igual nos vamos a perder mucha parte de la cuestión, ¿no? Porque trabajamos con niños que muchos están dañados, trabajamos con niños y niñas y adolescentes que tienen una situación de memoria traumática, que igual necesita de alguna cuestión, de alguna ayuda que nosotros deberemos saber darles. Fíjense, de las competencias solo me quiero parar en estas tres. Primera, el rapport. ¿Por qué es tan importante el rapport? Porque el rapport es la primera aproximación real que tenemos al niño, no la primera al caso. Eso es evidente, ¿verdad? Antes tendremos que haber revisado todo el ámbito del atestado judicial, toda la documentación. No hagan ustedes experimentos, ya los hemos hecho nosotros con resultados nefastos. Ya hemos lastimado a suficientes niños. Para ser más objetivos, podemos hacer la entrevista sin antes habernos leído nada y así ser perfectamente imparciales. Pues no, eso es un error. No lo hagan, ya lo hemos hecho nosotros. Lo que obligó que repitamos las entrevistas después. Por ahorrar, doblamos. ¿Se dan cuenta ustedes de lastimosos? Un rapport inicial, que es un rapport diagnóstico. La pregunta clave es la que pongo aquí abajo. Quiero saber cuánto sabes y así yo aprenderé a cómo ayudarte a decir lo que te pasó. Yo necesito ver cuáles son tus facultades, cuáles son tus habilidades, qué palabras utilizas, qué tiempos necesitas, para así yo también saber adaptar la entrevista a tus necesidades. Un rapport diagnóstico, pero además un rapport motivador, un rapport de empoderamiento, un rapport de confianza, un rapport de sincronía y sobre todo un rapport de respeto. ¿Cuál es la pregunta? Procuro que estés bien y que te veas capaz para que así puedas explicar mejor aquello que pasó, pero solo si tú quieres decirlo. Todos los profesionales que tenemos la ocasión de aproximarnos a niños, niñas y adolescentes que han sufrido una situación de las que estamos hablando aquí y que queremos entrevistarles y que queremos conocer qué es lo que ha pasado, debemos estar preparados para fracasar. A veces el éxito es aceptar el fracaso. Hay niños y niñas que no van a poder hablar, no los forcemos. Si ellos quieren y los podemos ayudar, que expliquen, pero tal vez, si no, tenemos que decir, pues no. Ese respeto es importantísimo. No vamos a presionar a los niños, no vamos a obligar a los niños, no vamos a intentar que delante de las personas que nos estén videograbando se den cuenta de que somos hábiles entrevistadores. ¿Entienden la paradoja? Porque seríamos hábiles estúpidamente hablando malos entrevistadores. Claro, y sobre todo porque una de las... Ven ustedes, si yo les pongo esta actividad hoy, una serie de matemáticas, ¿cómo van ustedes? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál viene ahora? 5. Claro, si en vez de empezar por esta, empiezo por la serie Fibonacci, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 5. ¿Cuál viene ahora? 8. Pero esto lo pongo la primera vez y no es tan fácil. Claro, ¿qué es lo importante? En el rapport, ustedes siempre hago la misma metáfora, ustedes hacían exámenes, o hacen, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando veían un examen, lo miraban? Primera pregunta. Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cómo les iba eso impactando luego ir resolviendo el examen? ¿Lo recuerdan? ¿Se han encontrado en esa situación alguna vez? Y en cambio, ¿les ha pasado al contrario? Primera pregunta. Segunda. Tercera. ¿Cómo se notan ustedes cuando van realizando una actividad de forma exitosa? ¿Qué notan en su forma de pensar, en su forma de funcionar? ¿Cómo notan en cómo ustedes van gestando un estado de ánimo que les permite pensar mejor, que les permite escribir mejor, que les permite realizar esa labor
ese rendimiento de una manera más exitosa. El rapport es eso, es empezar poco a poco a darle oportunidad a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, que sepa que está haciendo bien esa labor. Porque después viene la parte difícil, es evidente, pero permitirle ser exitoso en estas primeras cuestiones, en estos primeros compases, es parte de ese empoderamiento de eso. Por eso es tan importante los protocolos, por eso es tan importante hacer el puente, por eso es tan importante hacer el rapport, porque lo que estamos haciendo, ¿qué es? Es ir de alguna forma empoderando también para que el niño vea que va a saber hacer algo que es muy difícil y que algunas veces incluso no tendrá muchas ganas de hacer. Fíjense que hablando del rapport no pude dejar de empezar a mirar cosas del Congreso y llegué a la confianza lúcida. Qué curioso, ¿verdad? Porque se dan cuenta un poco, eso es lo que buscamos, un espacio donde poder construir y reconstruir condiciones de confianza, un espacio en el que podamos tener esa relación, donde podamos sentirnos capaces de poder interactuar y de poder preguntar y responder de una forma respetuosa, pero de una forma efectivamente lúcida. Y me encantó ver cómo existía esa relación, ese nexo, ¿no?, entre el rapport y esos espacios de confianza, de que muchos niños tal vez se encuentran por fin con entrevistadores que sí, que van a poder respetarles, que tal vez esos niños van a tener ocasión de estar con personas, entrevistadores y entrevistadoras que van a saber esperarles, que van a saber darles tiempo, que van a saber darles éxito en sus primeros pasos para que luego puedan sentirse con mayor confianza. Eso es lo que buscamos, esa lucidez, que a veces no es tan sencilla cuando has vivido situaciones de tanta oscuridad. ¿Por qué es tan importante la escalera? Porque miren, nosotros cuando evaluamos, cuando entrevistamos, cuando preguntamos, cuando hablamos de abusos, cuando hablamos de maltratos, en realidad hablamos de episodios. Y hay una cosa que se llama memoria episódica. ¿Y qué ocurre? Que si ya es complicado, si ya es difícil, si ya es absolutamente complejo poder explicar un episodio de una forma detallada, de una forma profunda, imagínense ustedes si hacemos que esos niños, niñas y adolescentes que normalmente han vivido más de un episodio estén subiendo y bajando la escalera episódica para ir primero a lo que pasó en casa del abuelito, lo que pasaba en la escuela y luego cuando estaba en otro sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces no entendemos eso, no entendemos que la memoria se cansa, que la memoria cuesta y que una forma de facilitar ese procedimiento, esa situación, es hacer que podamos estar en un primer episodio y vamos a centrarnos en ese primer episodio. Y cuando hayamos acabado ese episodio, iremos a continuar con otro, y luego con otro, pero si en un momento dado que estamos en blanco, que no sabemos qué estábamos hablando y que estábamos aquí, vamos a ver qué pasó allí, porque nos hemos quedado que no acabó de quedar claro qué pasó. Fíjense, ¿entienden lo que les estoy comunicando? Cada situación debe ser explorada, debe ser entrevistada, debe ser codificada y por tanto debe ser eliminada. No podemos estar dando bandazos de un episodio a otro, porque eso lo que va a hacer, ¿qué es? Confundir, obstaculizar, bloquear, agotar, cansar. ¿Entienden, verdad? Pero ¿entienden que fácilmente nos pasa eso cuando no estamos inspirados? Vamos a decirlo así. ¿Alguno de ustedes se reconoce en alguno de estos errores? Porque eso es lo que yo quería que también ustedes pudieran hacer, no hace falta que lo digan. Pero es que si no nos reconocemos, si no somos conscientes de que eso que hacemos lo hacemos mal y que es terrible, lo vamos a repetir toda la vida.
Algunos pensarán, ahora lo entiendo todo. ¿Por qué es tan importante el cinturón? Fíjense ustedes pueden aprender una técnica, pueden aprender otra técnica, pueden aprender otra técnica, pero hay niños que no son sensibles a todas las técnicas y que solo serán sensibles a una, o que solo serán sensibles a dos, o algunos que no serán sensibles a ninguna. Entonces, ustedes tienen que saber mover esa técnica. Vamos a hacer una reinstalación contextual, igual no sirve. Vamos a... Fíjense, una de las técnicas de la entrevista cognitiva que a mí siempre me hace muchísima más gracia es la famosa compleción. La compleción, permítanme que les enseñe esta parte mía más payasa, la compleción es... Yo siempre digo que fui a hacer un máster en Estados Unidos que era... 12.000 dólares el viaje y... Porque muchas veces lo más difícil es no decir nada. Porque muchas veces solamente el... que en eso también es sugestivo, pues Ramón. Sí, pero en el máster ese que hice en la NASA americana me dijeron que esto era lo menos contaminante que había, ¿no? Sabemos que la compleción permite volúmenes del 15-20% de incremento comunicativo. Solamente... Y aún no he dicho nada. Ustedes dirán, no, pero algo estás allí. Sí, claro, hay que ayudar de alguna manera, pero eso es compleción. Una técnica fantástica. Tal vez hay niños que les va muy bien la compleción y niños que no les va bien la compleción. Entonces ahí es donde tenemos que saber nosotros manejarnos. ¿Cuál es el problema? Si ustedes no conocen las técnicas, no van a utilizar ninguna. Simple, ¿verdad? Matemática aplicada. Muy bien, ¿podemos ayudarnos de algún material auxiliar imprescindible? Verán ustedes que soy un poco provocador, ¿verdad? No, eso no. ¿Conocen ustedes los muñecos? Son feos, ¿verdad? ¿Han visto algunos muñecos más feos en su vida? Y además con características anatómicas a la N. ¿Los han hecho así de feos a propósito o qué? ¿Cuál es el material imprescindible que nosotros pensamos que ustedes sí que deben tener si alguna vez se aproximan a poder entrevistar, a poder charlar con niños? Pues miren, ese es el material más imprescindible que conocemos. Un vaso de agua y pañuelos. ¿Saben ustedes cuántas entrevistas hemos salvado con un vaso de agua? Y siempre explico que hace broma, pero si ustedes hubieran estado en mi caso no se reirían, el día que a un niño se le rompió una de las venas en plena entrevista y empezó a sangrar y con los Kleenex le pusimos los típicos rulos aquí en la nariz y el niño estaba con los rulos y decía, pero entrevistamos, y el niño, sí, vamos a entrevistarlos. El niño estaba con los rulos y quería hablar. Y yo pensaba, Dios mío, ¿me van a matar? ¿Esto es una buena práctica o es una mala práctica? Los niños ahí, después de un ratito de estar así, le pones los rulitos así de... ya no le cae la sangre y el niño, ¿puedo continuar? No sé. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi caso? ¿Habríamos continuado con los rulitos o no? Naturalmente que sí, el niño quería continuar con los rulitos para adelante. Los niños tienen la última palabra, los niños deciden, los niños nos dicen qué hacer y qué no hacer, y nosotros les ayudamos. ¿Ok? Empezamos ya con el tema, ¿verdad? Nos equivocamos, cometemos errores. ¿Conocen ustedes este libro, En defensa del error? No lo lean. No lo lean ustedes. Es un libro que no es recomendable. Y además me hizo gracia porque no tenía ni idea, pero cuando leí la biografía de Catherine Schull, recuerdo que esta mujer significativamente había estado ejerciendo de periodista en Santiago de Chile durante 5 años. Y ahora trabaja en el Washington Post en Estados Unidos. Es curioso. No lo lean ustedes.
¿O sí les parece bien? Es todo lo del efecto contrario, ¿verdad? Digo que no lo lean, mañana estarán todos bien mal. Bueno, si cometemos errores, no, que se lo pregunten a esta mujer. El caso más, tal vez no es el más interesante, no es el más conocido. Ustedes conocerán seguramente el caso McMartin, ustedes conocerán el caso de la familia Friedman, pero claro, es que este caso fue especialmente emblemático, porque tenemos una mujer que es acusada de abuso sexual en 1988 de 20 niños y que fue condenada a 47 años. 47 años de prisión, de los cuales cumplió 7 años antes de la revisión. Antes de una revisión porque supuestamente había violado y había acosado a niños de 3 a 5 años con cuchillos, cucharas y bloques de Lego. ¿Y qué es lo que afirmaron los fiscales que había hecho esta mujer en la guardería? Lamía la mantequilla de cacahuete de los genitales de los niños. Tocaba el piano desnuda. E hizo que los niños bebieran la orina. Esto en una clase, ordinariamente, donde los papás a veces llegaban tarde, dejaban al niño, se lo llevaban antes, estaba toda la comunidad por allí, y curiosamente, según los fiscales, de alguna manera pasó desapercibido. Aquello de que entran ustedes, ven a la mujer tocando el piano, bolas y dicen, ay, no pasa nada, me voy. ¿No? ¿Por qué fue especialmente importante este caso? A esta mujer no le hizo ninguna gracia, el error fue terrible, pero este fue el caso que originó el amicus curiae más importante que conocemos en psicología de testimonio. El amicus curiae fue sencillamente que esta mujer buscó un par de expertos o su abogado para que pudieran de nuevo poder revisar las entrevistas y ver si efectivamente se habían tenido en cuenta o no todas las atenciones y todos los cuidados que hay que tener para entrevistar a esos niños de 3 a 5 años. 3-5 años. Antes de nada, ¿saben ustedes aquellos muñecos tan feos, verdad? ¿Saben ustedes quién fue la primera persona que los utilizó? Key McFarlane. ¿Y en qué caso los utilizó? En la escuela McMartin. ¿Y qué hizo Key McFarlane tan interesante? Hizo las dos cosas que siempre explico, una muy buena, una muy mala. No les voy a preguntar cuál quieren saber ustedes primero, porque sé que quieren saber primero la más mala, ya la he aprendido. Entonces, la más mala que hizo Key McFarlane es que utilizó esos muñecos para contaminar, para sugestionar y para conseguir las respuestas que ella buscaba. Pero ¿saben qué fue lo bueno que hizo Key McFarlane? Que como pensaba que estaba haciendo lo correcto, lo grabó todo en vivo. Y todas las entrevistas estaban grabadas en vivo, a disposición de quien quisiera. Y eso es lo mismo que hizo Kelly Mitchell. Y cuando Maggie Brooke y Stefan Sisi revisan los casos, empiezan a ponerse las manos en la cabeza y expresan, sin duda, ha habido un error, un gravísimo error, y explican cuestiones que para nosotros hoy día son el ABC de las entrevistas, el ABC del testimonio, es el ABC de lo que es una muy buena práctica, pese a la dificultad de llevarla a cabo, porque no es sencillo de lo que estamos hablando. Controlar la sugestionabilidad y su relación con la credibilidad, los efectos de esas entrevistas, considerar las primeras declaraciones. De nuevo ya empezábamos a hablar del sesgo del entrevistador, el efecto de las preguntas repetidas. Miren, el efecto de las preguntas repetidas es una clara evidencia de lo torpes que somos cuando nos posicionamos delante de los niños. ¿Qué es lo primero que piensa un niño cuando le repetimos la pregunta a la cual nos ha dado una respuesta y en cambio nosotros insistimos? ¿Qué es lo que pensarían ustedes? Debo cambiar la respuesta. Somos así de buenos. Le preguntamos, nos da una respuesta, le volvemos a preguntar lo mismo y el niño cambia. Naturalmente debe pensar. Es lo que debe desear este hombre, esta mujer. Porque claro, es que
Y en cambio, ¿cuántas veces repetimos las entrevistas sin darnos, las preguntas sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces? Revísense ustedes y se aterrorizarán. Los efectos del error de atribución. Tenemos un pequeño defecto de fábrica, saben ustedes, no tenemos memoria de la fuente. Muchos de ustedes no saben si sus recuerdos son porque A, lo han vivido, B, han visto una fotografía, C, se lo han explicado, D, han visto un reportaje de vídeo. Muchos de sus recuerdos se acaban construyendo y acaban introduciéndose, pero ustedes no saben cuál fue el origen. Ni ustedes, ni yo, ni nadie, porque es una de las características de la memoria humana, no tenemos el control de la fuente. ¿Alguno de ustedes ahora mismo podría dudar de alguno de sus recuerdos, sabiendo esto? Sin saberlo, ¿verdad? Tenemos recuerdos que tal vez ahora, a la luz de la razón y de la adultez, incluso podemos pensar que son falsos. ¿Alguno de ustedes cree que tiene algún recuerdo claramente falso de su niñez, de su... No, solamente yo, ¿no? La presión de los pares, el tono emocional, el efecto del estereotipo, las famosas investigaciones de Sam Stone y el riesgo de los muñecos anatómicamente sexuados. Eso es lo que nos permite hacer una primera tipología de errores. El efecto halo, o teoría implícita personal, tanto en positivo como en negativo, parece que le ha hecho daño, es un abusador que no le ha dado margen, seguro que ha pasado, y luego vamos a entrevistar con esta mentalización previa. Cuidado. ¿Entienden lo que les estoy diciendo, verdad? O al revés, pues no se ve que esta niña esté muy afectada, o bueno, ya se ve que esta mamá igual la ha influenciado. Bueno, cuidado, porque esos prejuicios van a tener un efecto en cómo conducimos. Pero claro, es un tema complicado, porque debemos leer, debemos conocer, debemos anticipar, debemos hipotetizar, pero no debemos tener prejuicios. ¿Cómo se hace eso? Practicando, conociéndonos. Y desde luego ya les anticipo, si ustedes trabajan con niños, supervísense. Si no pueden supervisarse, van a tener serios problemas. Se lo aseguro. También lo sé por experiencia. ¿Por qué hablamos de construir y reconstruir? Porque hay veces que el rapport efectivamente se puede destruir. Hay veces que no sabemos por qué, pero ese niño o esa niña, ese adolescente que teníamos bien comunicado, llega un momento que por lo que sea, se siente como nervioso, intranquilo, seguramente maltratado por nosotros, y entonces se repliega. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Saber reconstruir ese rapport, saber detener la línea. Por eso les decía, el protocolo hay que saltárselo siempre que nosotros lo queramos hacer y que siempre que el niño lo necesite, y en ese momento paramos la secuencia interrogatoria e iniciamos de nuevo la relacional. Porque un niño que no está conectado, un niño que no tiene confianza, es un niño que no les ha dado información de nada de lo que le ha pasado. Bueno, es lo mismo que harían ustedes, ¿verdad? A veces les exigimos a los niños lo que nosotros no haríamos de adultos. Motivación y refuerzo dirigido. Entiendo que no hables porque te hizo mucho daño, yo te entiendo. A ver, cuidado con empezar a veces, ¿no?, con el discurso lastimoso para ganarnos la confianza o para ya inducir motivaciones, inducir refuerzos, ¿no? Antes de que el niño diga nada, no hablemos nosotros. Y luego el set del mal preguntar, que digo yo, ¿no? Preguntar de forma sugestiva o directiva, realizar más de una pregunta simultáneamente, realizar preguntas no inteligibles ni comprensibles, pero ni para el adulto ni para el niño. Revísense. Buscar la codificación de los criterios de credibilidad, que lo hemos hablado con algunos compañeros. Como estamos supeditados al análisis posterior, queremos ya enriquecer el análisis conduciéndolo nosotros. Qué listos somos, ¿no? De 0 a 10 criterios, ¿cuántos has encontrado? 11.
Sí, claro. Y no saco más porque no me lo he propuesto. Repetir la misma pregunta, como hemos dicho antes, las interrupciones, especialmente cuando no respetamos los tiempos de reacción, no detectar ese bloqueo, no detectar ese shock, no detectar esa situación donde el niño se ha parado, se ha conectado a nivel traumático con un episodio de memoria donde se ha quedado bloqueado y nosotros continuamos preguntando como si fuéramos tontos. Y el niño continúa parado como si estuviera en shock. Y eso ustedes lo deben haber experimentado alguna vez, porque todos lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque las entrevistas no son inocuas y producen efectos, y debemos ser conscientes. Y luego el tema de la generalización y la superficialidad. Eso es la superficialidad, eso es la generalización. Sabemos que en determinadas situaciones traumáticas, precisamente como una evitación funcional, lo que pasa es que esos niños, esas niñas, esos adolescentes son capaces de decir lo mal que están, lo mal que se encuentran, pero son incapaces de introducirse, de profundizar episódicamente en el daño. Eso puede pasar y nosotros debemos ser conscientes de que eso existe para no ser tan estúpidos como para insistir. ¿Entienden? Si estamos en esta situación, es cuando les digo, si trabajamos con niños, niñas y adolescentes traumatizados, debemos estar preparados para que nuestro éxito sea el fracaso, y sea pararnos, y sea no continuar, y sea no cuestionar, y sea entender lo que le está pasando. Porque si no también podemos tener una sensación de frustración, ay, el niño hoy no me ha hablado, no tenía que hablar. Los niños no te hablan, no te dejan de hablar, pero a veces cuando estamos enfrascados en nuestro tema laboral, ¿verdad? Parece que tenemos que conseguir al precio que sea ciertas cosas. No es así. No debería ser así. Fíjense, esta es la parte rápida que les voy a referir. Les he dicho que eran 100 entrevistas, exactamente eran 122 entrevistas registradas, analizadas, codificadas con la plantilla que ustedes ven aquí de los errores que hemos hablado anteriormente. El efecto positivo y negativo, la generalización, el no tener rapport, preguntas sugestivas, preguntas de refuerzo motivador, interrumpir, doble pregunta, pregunta criterial, repetir la pregunta, no respetar el bloqueo y realizar preguntas incomprensibles. Esta es una primera aproximación que les doy de esta investigación. Niños, 20 niños de 4 y 5 años, 59 niños, 59 entrevistas de 6, 7 y 8 años, y 43 niños, niñas y adolescentes de 9, 10, 11 y 12 años, por pensar que estábamos en esa etapa más pre que no adolescente. Ahí es donde nos movemos. 88 entrevistas de entrevistadores del ámbito público y 34 del ámbito privado, entre los años 2015 y 2018. Esa es la plantilla a partir de la cual hemos obtenido ciertos resultados. Primero, lógicamente no hemos encontrado ninguna entrevista sin ningún error. Lo malo es que la tasa de error que hemos encontrado, se lo advierto, se lo anticipo, se lo digo ya, ha sido altísima. Errores, efecto halo, los más en conjunto es, fíjense, no realizar un buen rapport, realizar preguntas sugestivas, interrumpir y preguntar doble. Ese es el error más común en el que nos hemos encontrado. Si pasamos a ámbito público y ámbito privado, porque se me ocurrió por hacer esta diferenciación, pues la verdad es que, fíjense, la puntuación media de error es 21 y 24. Eso no es significativo. Por tanto, nos equivocamos tanto en el ámbito, cuando nos movemos en el ámbito público, como en los privados. Eso puede ser una buena noticia, ¿verdad? Para los privados. Porque siempre, al menos en España, hay la tendencia a pensar que en el ámbito público se hacen mejor las cosas y ya estoy seguro que se hacen igual de bien o igual de mal en ambos. Lo que sí que es cierto es que hay tal vez algún tipo de error diferente, ¿no? El error más importante de las entrevistas de los psicólogos forenses en el ámbito público era la doble pregunta. Preguntar dos preguntas en una, en vez de sujeto, verbo, predicado, pues sujeto, verbo, predicado, 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 sujeto, sujeto. Y entonces al final el niño dice, bueno, ¿qué quieres que te responda?
y tú estás con una tensión y con un nerviosismo que no eres consciente de que el niño te está mirando pensando, bueno, responderé a lo último, pero todo lo demás. En el ámbito privado, justamente, es la interrupción, es el no dejar tiempo, son las entrevistas más ansiosas, las entrevistas donde continuamente necesitamos que nos diga algo, sin dar tiempo tal vez a que pueda pensar en lo que ha pasado. Pero fíjense que el nivel de error es interesantísimo, ¿no? Afortunadamente, fíjense, el no respetar el bloqueo es bajo. En eso creo que todos los que trabajamos en este ámbito tenemos ese punto de sensibilidad que aunque a veces se nos olvide, sí que somos conscientes de que tenemos que saber cuando un niño está bloqueado, cuando un niño está en una situación que no puede. Eso es una buena noticia, ¿ven ustedes? Sí que somos más respetuosos de lo que nos pensamos. Si lo hacemos por edad, fíjense, qué curioso, ¿no? Con preescolares, el efecto algo es positivo, ¿no? Pobrecitos, seguro que les han hecho daño. Ese efecto halo invertido es cuando pasamos a la primera infancia. Parece que con los niños más grandes somos más prejuiciosos negativamente. En cambio, somos más compasivos con los niños más pequeños, con los preescolares. Tendemos a pensar que todos los niños pequeños han sido objeto de daño y objeto de abuso, ¿no? Generalizamos, bueno, el tema de la generación en preescolares es muy importante y es propio, y por tanto debemos entender que a veces, pero fíjense, ¿saben ustedes cuál es el problema de la generalización? Yo siempre tengo una teoría. Los psicólogos, psicólogas, entrevistadores menos expertos son los que suelen hacer entrevistas con menos profundidad. Se acabó la entrevista. ¿Cuánto has tardado? 7 minutos. Perdona. ¿Has hecho una entrevista sobre abuso y maltrato en 7 minutos? ¿Qué pensabas? ¿Que eras Vettel o Hamilton o alguno de estos en España? ¿Quién sería? ¿Alonso? Hay que hacer las entrevistas rápidas, claro, pero les advierto que yo era uno de ellos. ¿Y saben por qué? Porque teníamos tantísimo miedo de enfrentarnos que cuanto antes acabábamos, antes pensábamos que lo habíamos hecho bien. Y ese es el gran error. Pensar que en 7 minutos un niño va a llegar a poderte decir ni su nombre en una situación como la que estamos. No se puede pedir peras al olmo, no puedes pretender hacer una entrevista de 7 minutos exitosa. También está el efecto contrario, estarse 2 horas entrevistando a un niño o una niña en una situación como esta es un error terrible, ¿no? Claro, a las 2 horas el niño ya te ha dicho hasta quién mató a Kennedy, pero no es necesario. ¿Entienden? Con la segunda infancia hemos visto que los errores que más obteníamos era el refuerzo, interrumpir, preguntas dobles, preguntas repetidas y fíjense, con los adolescentes sí que, con los más mayores sí que pueden estar bloqueados y no respetamos ese bloqueo. Continuamos insistiendo. ¿Por qué? Porque parece que los niños pequeños sí que tienen derecho a la compasión. Los mayores o hablan o de aquí no se van. ¿Se dan cuenta qué humanos que somos? Qué terrible. Si no somos conscientes de estos errores, les aseguro que los vamos a repetir continuamente. Esa es la clave. No voy a continuar demasiado. Ven ustedes, encontramos otros errores. Pues miren, por defecto, entrevistas de menos de 20 minutos, 5. Por defecto, entrevistas de más de hora y media, 7. No respetar la escalera de la memoria episódica, un 18% en 23 entrevistas. Obviar el foco, eso es muy divertido, porque trabajamos muchas veces, ¿no? Bueno, y explícame qué te pasó. Y el niño empieza a explicarte lo que le pasó el día de ayer. Que se hizo daño, y tú estás... No, eso no.
Claro, pero ¿entienden ustedes el esfuerzo al que le estamos exigiendo y cómo él ha empezado a explicarnos algo y cómo ya hemos incurrido en uno de los errores más importantes? Es que le vamos a decir, no, eso es un fracaso, el niño lo va a entender. No, algo que te pasó con alguien que te molestó, ¿cómo no hemos sabido enfocar antes? ¿Cómo no hemos sabido puentear antes? ¿Cómo no hemos sabido ayudar antes al niño? Que eso que nosotros estamos esperando que nos explique, tiene que ver con una situación diferente de si se cayó con la bicicleta. Pero eso nos ha pasado muchísimas veces. ¿Y saben con qué población es con la que más suele pasar? Con niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual. Que tienen tantos eventos, les pasan, ¿no? Son tan multiacontecidos, que estamos hablando de algo que pasó hace un mes y es que hace una semana le pasó algo parecido. ¿Entienden? Saber enfocar y saber puentear es absolutamente necesario. Y en 6 entrevistas se obvió ese foco. Y algo que ya, fíjense, tal vez de 122, 15 no son muchas, ¿no? Pero ¿se dan cuenta ustedes que no se puede acabar una entrevista sobre abusos o sobre maltrato hablando de ese maltrato, de ese abuso, y a partir de ahí, gracias a Dios? Entienden que si ustedes no tienen tiempo para cerrar, es que no tienen tiempo para estar con el niño. ¿Ustedes cómo saldrían después de estar hablando de ciertas situaciones? Una penetración, una felación, un daño. Vale, gracias, niño, muy bien, adiós. Perdona, adiós. ¿Ese es nuestro buen trato? ¿Así es como nosotros trabajamos? ¿Así es como nos gustaría que nos trataran a nosotros? Claro que no, pero ¿por qué hacemos eso? Porque estamos como muertos de miedo. Porque entrevistar niños no es fácil. Y si además nos graban, ¿cuántos de ustedes hacen su labor habitual y son grabados en vídeo? No muchos, ¿verdad que no? Pero ¿se imaginan que su labor fuera precisamente realizar una acción, una práctica que fuera continuamente registrada? ¿Entienden de qué estamos hablando, verdad? ¿Entienden del plus? Ah, sí, claro, cómo no. Ustedes sí. Por eso pienso que es interesante también revisarlos, ¿no? El cierre se puede hacer mediante el dibujo. Yo siempre hago la broma de que el cierre se puede hacer con una actividad plástica que ustedes dominen. Ustedes dominan actividades para hacer con los niños, porque eso es lo que hablábamos antes. Ustedes tienen capacidad de relación con los niños. Ustedes saben jugar con ellos. ¿Saben interaccionar con ellos? Porque a veces se nos olvidó que fuimos niños nosotros también. Y a veces entramos en esa fase, ¿no?, tan técnica, ¿no?, tan profesional, forense, que se nos olvida lo elemental. ¿Cómo era aquello? ¿Lo invisible? ¿Lo esencial? Y desde luego no quiero dejar de insistir porque son sin duda las personas más invisibilizadas. En nuestra guía de la APF referimos: las personas con discapacidad intelectual pueden necesitar una adaptación que comporte una entrevista previa. Muy bien, ahora se está hablando de la famosa entrevista forense extendida. ¿Qué es extendida? Pues es antes de quedar un día para hablar de eso que te duele, vamos a quedar otro día para conocernos. Vamos a quedar otro día para saber cómo soy yo, cómo hablo, qué voz tengo, cómo me relaciono contigo, y yo también aprenderé cómo eres tú, cómo te mueves, qué lenguaje utilizas, qué características tienes. Vamos a conocernos antes de... ¿Eso quién lo dijo antes que yo? El zorro al Principito. ¿Recuerdan ustedes ese capítulo, verdad? ¿Y qué le dijo el zorro? Sería bueno, ¿no?, que te fueras aproximando, que cada día vinieras a la misma hora. Naturalmente, no se pueden regalar ciertas cosas. Esas confianzas lúcidas, se tienen que construir. Estoy seguro de que no hay nadie en esta sala que no se haya leído El Principito.
hay alguien que no se lo haya leído. Por tanto, nosotros hemos tenido ya bastantes experiencias donde fuimos tan ineptos y tan tontos y tan erróneos que intentamos que un niño con discapacidad que había sido objeto de un traumatismo craneoencefálico porque alguien de su familia lo cogió y lo reventó contra la pared y casi lo mata, fuimos tan inteligentes de pensar que íbamos a ir al hospital, íbamos a hacer el rapport y nos iba a explicar quién lo había golpeado. Necesitamos 4 entrevistas, 4 anclajes, 4 situaciones de rapport para que al final el niño dijera, mi papá. Y luego cuando el niño dijo, mi papá, el médico que estaba con el papá, que estuvo entre las 4 entrevistas impertérrito siguiendo lo que decía el niño, el pediatra casi mata al papá. Sí. No puedo entender ese hombre cómo estaba durante 4 días impertérrito el papá, sin decir sí, fui yo, y dejando que el niño tuviera que hacer ese esfuerzo de poder explicar que quien justamente lo reventó contra la pared fue ese papá, y el papá impertérrito, ¿no? Cuando el médico, cuando el pediatra entendió que ese señor que estaba ahí impertérrito era el que había hecho algo le conectó, algo le tocó, y casi tenemos que entrevistarlo luego a él. Pero qué bien que pasó. Y esa atención al que es el tiempo de respuesta, porque fíjense, claro que es ansiógena esta labor, ¿cómo no? Pero si ustedes no saben controlar su ansiedad, trabájenla. ¿Ustedes saben controlar su ansiedad? Seguro que sí, si no, no estarían aquí, ¿verdad? Y por tanto, con personas con discapacidad intelectual, la labor extra es siempre redirigirles, muchas veces reconectar con el puente, muchas veces poder ser conscientes de que si no tenemos la habilidad, si no tenemos el conocimiento de que se van a distraer, que se van a ir de foco en muchas ocasiones, vamos a interrumpir relatos a medio hacerse para volver de nuevo al foco que queríamos hacer. Tenemos que ser conscientes para no caer en esos errores. Recuerdan que había un interrogante, pero nadie me ha preguntado nada sobre el interrogante, ¿verdad que no? ¿Ustedes vieron el interrogante o no? ¿Vieron el interrogante? ¿Y por qué no me dijeron nada? Son ustedes muy considerados. ¿Quieren saber cuál es el dato que aún no les he dicho? Se lo imaginan, ¿verdad? Sí que se lo imaginan. ¿Cuál es el dato que no está referido? Tenemos tantos niños, tantas entrevistas, sector público, edades, pero ¿qué es lo que aún no les he dicho? ¿Cómo? ¿Dónde? No es tan importante. ¿Cómo? Para los abogados, sí. Sexo. Drogas y rock and roll, no. Pero no va mal. Todos sabían a qué iban y fueron informados. ¿Cuál es el dato que no les he informado y que es el más peor? No. ¡Qué bien están ustedes ahora ya! No, peor todavía. ¿Saben lo que no les he revelado? La experiencia. ¿Cuántos años llevaban estas personas entrevistando? Estas personas que dan un margen de error del 30, del 20, del 40%, ¿cuántos años llevan? Pues miren ustedes, 15, 12, quien menos 3. ¿Entienden cuál es el dato más terrible que les estaba ocultando? No estamos hablando de entrevistadores noveles. No estamos aprendiendo
y nos equivocamos. Estamos hablando de profesionales con una trayectoria de décadas. ¿Cómo se han quedado? ¿Quieres que acabe con algo alegre? No me conozco. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que estamos hablando de algo terriblemente difícil. Estamos hablando de algo en el que hay una tensión, una exigencia cognitiva terrible y que, desde mi punto de vista, les hago ya una primera advertencia: la formación no tiene que estar fundamentada en las puñeteras técnicas. La formación no tiene que estar fundamentada en los simples protocolos. La formación tiene que estar fundamentada en cómo ustedes gestionan ciertas emociones, en cómo ustedes son capaces de controlar esa tensión, cómo ustedes son capaces de mantener la concentración en unas situaciones complicadas. Si ustedes no son entrenados en eso, ustedes van a ser perfectamente expertos en protocolos y en técnicas que van a aplicar mal. Y tendrán muchos años de experiencia y continuarán siendo igual de malos. De nada, es que Iván me ha dicho que acabe con algo bueno y yo pues pensaba que era lo mejor que les podía decir. Ya saben ustedes que nadie de aquí se habrá equivocado más veces que yo. Nosotros tuvimos la suerte, o la desgracia, bueno, no lo sé, de que nos regalaron un vídeo, siempre lo explico. El primer día que nos regalaron el vídeo, la cámara y el televisor, fuimos, ¿no?, a revisarnos pensando qué buenos somos y nos quisimos morir. Lo que pasa es que, siempre explico, luego estuvimos durante 2 años y cuando acabábamos el trabajo nos íbamos a revisarnos durante 3 horas por las tardes fuera del lugar de trabajo, en el mismo juzgado, en el Leganato. Íbamos, nos poníamos las cintas de todos y todos veíamos cómo entrevistábamos. Y 2 años de ver nuestros propios errores es lo que nos permitió empezar a controlar algunos, pero no todos. ¿Entienden? Si ustedes trabajan con niños, revísense muchas cuestiones. Si ustedes son psicólogos forenses y no se han visto nunca entrevistar, lo que les espera. Pero fíjense, les hará gracia, incluso con un puñetero roleplaying. Ya no hay una entrevista real. Con un roleplaying ustedes pónganse a entrevistar, enchúfense y luego mírense. Y no se suiciden, pero les va a faltar poco, porque tenemos tantos errores implícitos. Debemos ser conscientes de eso. Si no somos conscientes de eso, vamos mal. ¿Qué reflexiones podemos encontrar? Primera, que la experiencia no sirve de nada. Lo que cuenta es la formación y la supervisión. Es tan importante la supervisión. Si ustedes no se supervisan, por mucha formación que reciban, igual continúan igual de bien. Deben ser capaces de reconocer cuál es su sesgo. Todos los que estamos aquí tenemos un sesgo de entrevista natural. Todos los que estamos aquí tenemos una forma particular de hacer mal las cosas. ¿Lo sabían? ¿Se lo han dicho alguna vez? Y me llevó en pleno invierno a Punta Arenas. Mi amigo Iván. Pero bueno, ese día me di cuenta de que Iván me había ofrecido la oportunidad de hacer aquí algunos experimentos yo para poder... Si hacemos una buena entrevista, ustedes podrán seguir la dirección de los hechos. El peor escenario es cuando tenemos múltiples entrevistas donde al final no sabemos hacia dónde van las cosas. Pero cuidado, porque una de las cosas que hemos aprendido es que incluso con una entrevista no pautada, ustedes pueden hacer estragos.
Y eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Esto, todas las personas que han hecho formación conmigo ya lo conocen, pero a los que no, quiero que la escuchen. Es un espacio de entrevista de la película La Caza, en la que un experto forense, bueno, ya lo ven ustedes, ¿no? ¿Ven ustedes qué pinta de forense bueno que hay aquí en este hombre? Va a entrevistar a una niña. ¿Ven ustedes que es súper seguro? La compañía. Espero no haberte hecho esperar mucho. No, está bien. No estoy muy segura de cómo se hace esto. Ya, bueno. Creo que lo mejor es empezar inmediatamente. Inmediatamente. ¡Qué listo! Clara, ¿puedes contarme lo mismo que le contaste a Gretel? Tienes que portarte bien y contarme lo que me contaste sobre el corazón. No te conté nada. Es una cosa que Gretel se está inventando, o es una cosa que te has inventado tú. No. Qué respetuoso, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, cuéntamelo a mí. Clara, ¿puedes contárselo? Es algo acerca de que le habías visto la colita a Lucas. A ver si puedes contarme qué hizo Lucas. Háblame un poco de eso, Clara. Quiero salir a jugar. Antes tienes que contestar, Clara. No tengas miedo, estoy contigo. Oye, no va a hacerte ningún daño. Él solo quiere que le cuentes lo que pasó. Clara. ¿Has sentido? O sea que fue aquí. Puedes intentar decir